Cordial saludo tutor y compañeros, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a realizar la fase 5 de evaluación final POA de programación. ¿Listo? Mi nombre es John Freddy Cuervo Zuluaga, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UDR Cumaral. Vamos entonces del grupo 213022, bajo 684. Vamos ahora a presentar el problema que se ha elegido. Yo he seleccionado el problema número 3, el cual habla de una empresa que necesita un sistema para gestionar la información de sus empleados. La empresa tiene diferentes departamentos y cada empleado tiene un salario y un nivel de desempeño anual que afecta a sus bonos. Entonces acá tenemos los requisitos donde nos dice que los requisitos son: primero, hay que solicitar al usuario un número de empleados a registrar. Ese es el primer paso. Solicitar al usuario cuántos empleados va a registrar, y para cada empleado después de ingresado va a ingresar, aparte de eso, el nombre del empleado, el departamento al que pertenece, sea venta, recursos humanos, ingeniería, finanzas, y el salario. Otra parte es el nivel de desempeño. Tenemos que ingresar un nivel de desempeño que habla sobre su función, cómo la desempeña. ¿Listo? Con la finalidad de abordar el tercer punto, que nos habla de la generación de un bono anual que se calcula en función de su desempeño. Entonces tenemos un desempeño 5, que es el nivel más alto, ¿sí? Y tiene un bono del salario anual del 20% sobre su salario. Uno, que es el desempeño 4, le da el 15%, el desempeño 3, que le da el 10%, el desempeño 2, que le da un 5% sobre su salario, y el desempeño 1, que es el más bajo, cual no recibe el bono. ¿Listo? Posteriormente tenemos el programa debe mostrar lo siguiente, y es el salario, es como el resultado final, el salario anual total para cada empleado, incluido el bono que haya obtenido, el total de la nómina anual de todos los empleados y el empleado con el salario más alto. ¿Listo? Entonces para ello desarrollamos la tabla de requerimientos, en la cual registramos lo siguiente. Primero, un ingreso del número de empleados, ya lo hablamos, donde se permite definir cuántos empleados serán registrados en el sistema. El número entero debe ser ingresado por el usuario, de 1 a 10, 100, sí, eso ya depende, pues, cuántos empleados quiera registrar, para poder determinar cuántas veces se repetirá el proceso de registro de empleados. Entonces 4 o 5 veces vas a ingresar los empleados. Posteriormente se debe registrar el dato del empleado, ¿sí? Entonces se captura la información que nos permite trabajar: cuál es su nombre, en qué departamento trabajará, cuál es el salario bajo el que se va a tomar la medida y cuál es su desempeño, obteniendo así también que los datos almacenados en una estructura para su posterior procesamiento. Posteriormente calculamos el requisito número 3, es el cálculo del salario anual. ¿Cómo se hace? Básicamente se calcula a partir de lo que se ingresó en el requerimiento 2, y posteriormente se cruza junto con su rendimiento para poder obtener el salario anual. Para poder obtener el salario anual sin el bono. ¿Listo? En el requerimiento 4 si hablamos ya del bono. Entonces, lo que se hace es que se calcula el bono anual en base con su nivel de desempeño, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y se suma al sueldo, y se obtiene el monto del bono anual asignado al empleado. Posteriormente se calcula el salario total, que es la suma de ambos, bono y salario. Luego se calcula la nómina total, los costos totales de todos los empleados, y se genera una lista de salarios totales anuales, la cual representa el total de la nómina anual de la empresa. Listo. Posteriormente se identifica el salario más alto, que determina qué empleado es quien ha ganado más, ¿sí? Se genera una lista de empleados con su salario total anual, y el empleado con mayor salario anual es identificado. Posteriormente se visualiza toda la información, se muestra un resumen detallado de cada empleado y los resultados globales. En los datos van a aparecer el nombre, el departamento, el salario anual, el bono y el salario total. Y la información individual del empleado total de nómina, empleado con más salario y más alto de la consola. ¿Listo? Entonces acá agregamos el código
donde obviamente tenemos primero la descripción de la persona quien lo crea, cómo lo hace, a qué grupo pertenece, a qué ingeniería pertenece, y empezamos a trabajar en él. Listo, entonces tenemos acá inicialmente una lista de empleados, la generamos, la cantidad de empleados, vamos a preguntar a través del ingreso de datos cuántos empleados desea registrar. Vamos a hacerlo directamente sobre el código para poder de una vez hacer un ejercicio. Entonces tenemos por acá el código abierto. Entonces tenemos acá entonces el código, tenemos un rango, una cantidad de empleados, donde i más 1 incluye el 0. ¿Listo? Entonces ingresamos el nombre, el departamento, el salario mensual y el desempeño. El desempeño después de ingresado va a ser procesado acá. Entonces nosotros ya ingresamos acá el salario y lo multiplicamos por 12 porque necesitamos saber el total del año, ¿sí? 12 meses por 12 meses. Posteriormente el sistema nos va a calcular el bono según el desempeño. Entonces tenemos el bono más alto, que es el del 5, nivel 5, que nos da un 20% sobre el salario anual y se lo suma. Luego el 4, luego el 5, el 3, perdón, el 2 y el 1 por último, que es el bono que no nos da nada. ¿Listo? Con eso obtenemos una fórmula que nos permite sumarle al salario anual el total del bono. ¿Listo? Esto va a guardar los datos en una lista que generará el nombre, el departamento, el salario anual, más el bono, más el salario total. ¿Listo? Posteriormente se va a mostrar los resultados donde va a estar toda la información de los múltiples empleados que se generen con esa situación, donde nos va a mostrar el total de la nómina, el salario más alto y el empleado con más salario. ¿Listo? Y nos imprime el nombre, el departamento, el salario sin bono y el salario con el bono y el salario total anual con bono. ¿Listo? Posteriormente tenemos el resultado del total de la nómina y el salario más alto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a correr el código de tal manera que podamos hacer el ejercicio. Entonces ya le dimos correr al sistema y lo primero que nos pregunta es cuántos empleados desea registrar. Vamos a hacer un ejercicio con 3 empleados. ¿Listo? Entonces ingresamos el número entero número 3. Nos dice el nombre del empleado número 1. Vamos a llamarlo John. Vamos a ingresar el departamento. Digamos que él trabaja en ingeniería. Posteriormente, ¿qué salario va a tener? Digamos que tiene 2.500.000. ¿Listo? Digamos que su nivel de desempeño es del nivel 3 que nos da ya nos recordamos por acá cuánto nos da el nivel 3. El nivel 3 nos da el 15%, el 10%, perdón. ¿Listo? Le damos el nivel 3, el nombre del empleado 2, vamos a llamarlo Laura. Vamos a decir que ella es del departamento de administración. Listo. Vamos a ponerle un salario mensual de 3 millones. Vamos a decir que tiene un nivel de desempeño 2. El empleado 3 se va a llamar Carol. Va a trabajar para el departamento de contabilidad. Listo. Va a tener un salario mensual de 4 millones. Y su nivel de desempeño es el más alto, el 5. ¿Listo? Entonces acá automáticamente el sistema nos va a arrojar los resultados enlistados de la información de los empleados. Entonces, el ingeniero John tiene un sueldo de 3 millones y en el bono, y el bono es de 3 millones de 3 millones de pesos. Salario total anual con el bono. Perdón, es que yo ingresé mal acá los datos. Acá el sueldo de este ingeniero es muy alto, es de 30 millones. Listo, entonces el bono es de 3 millones porque es del 10%. Luego Laura, luego Carol, y el total de la nómina anual me lo registra acá y me dice que es un total de 468.600.000. El empleado con más salario es Laura, quien obtiene un salario anual con el bono de 378 millones de pesos. Bueno, esto es todo, espero haber sido lo más claro posible. Feliz día.